Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Olivia Requinta. Soy directora de la Sociedad Bastia Bolivia. Y para mí es un honor tenerlos presentes aquí en esta conferencia que vamos a dar sobre las lecciones de las reformas económicas de los Chicago Boys. Permítanme presentarles antes un poquito acerca de la Sociedad Bastia, para los que no conocen todavía. Sociedad Bastia es un programa de AIER, American Institute for Economic Research, de los Estados Unidos. Somos una red global de profesionales que estamos comprometidos con el libre comercio, con el avance del libre comercio, con la libertad individual y con la gobernanza responsable. Nosotros estamos presentes en más de 40 países, en América Latina, en Estados Unidos, y alrededor hemos dado como unas 30.000 capacitaciones en seminarios, talleres, y tratamos de dar estos valores y principios libertarios. AIER, el American Institute for Economic Research, realiza investigaciones muy cuidadosas y completas para comprender mejor los principios económicos que llevan a la prosperidad de un país, por ejemplo. Y compartimos todo esto en nuestros programas Bastia, en los diversos eventos que realizamos. Tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de AIER, para el equipo del Thomas Jefferson Institute for the Americas, su presidente Eneas Biglione, la licenciada Betty Lobos Bollat, el profesor Santos Mercado y Conrado Andreu, al licenciado Fernando Vargas, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, al licenciado Marco Antonio Peña, presidente del Colegio de Administradores de Santa Cruz, para el licenciado Cristian Aramayo, de representación de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También enviamos especial agradecimiento al licenciado José Antonio Landriel Pedraza, vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio, al licenciado Rubén Darío Dabdut Azogue, rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra, y a la ingeniera Giovanna Justiniano de la Universidad Privada Cumbre. Y muy especialmente para nuestro disertante estelar de esta noche, Eneas Biglione. Les voy a presentar ahora al licenciado Fernando Vargas, presidente del Colegio de Economistas. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, Olivia. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Vargas, soy presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Quiero saludar especialmente a todos los miembros y directores del Instituto Americano de Investigación Económica, en particular a la Sociedad Bastia y, por supuesto, a nuestro prestigioso disertante Eneas Biglione, que es el presidente del Instituto Thomas Jefferson de las Américas, de Estados Unidos. Saludos además para el presidente de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, el ingeniero Juan Carlos Limpia, al representante de la unidad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el licenciado Cristian Aramayo, al licenciado Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Bolivia, al licenciado Marco Peña, que es co-auspiciador de este evento, presidente del Colegio de Administradores, y a todos los economistas que nos siguen. El tema que enseguida nos va a plantear, va a presentar Eneas, es un capítulo muy importante en la historia económica latinoamericana. Es muy necesario para entender el porqué de la simetría de los crecimientos en los distintos países de la región. El trabajo muestra que tuvieron un grupo de economistas chilenos en la implementación de políticas públicas que fueron determinantes para lograr lo que se llama el milagro chileno. Estos economistas que se formaron justamente en la Universidad de Chicago, con un pensamiento económico liberal
está cimentado en las ideas de Milton Friedman, Alan Director y George Stigler, junto con otros economistas renombrados, lideraron una corriente de pensamiento bajo premisas esenciales como son eliminar el control de precios, una disciplina fiscal y monetaria estricta, eliminar los aranceles de importación que terminan por aislar a un país, reducir el gasto público desmesurado, el respeto, por supuesto, a la propiedad privada, el establecimiento de instituciones confiables que además pueden aportar con certidumbre para los inversores, una intervención estatal reducida solamente a fines regulatorios para corregir aquellas fallas de mercado siempre que el costo sea menor que el beneficio, por supuesto, que el beneficio sea mayor, pero además poniendo reglas sobre las autoridades, es decir, regular al regulador para que su poder no se extralimite ni sea permeable a la corrupción. El Estado no participa como empresario porque un Estado por naturaleza es un administrador ineficiente por faltas de incentivos. Un aspecto importante es el rol de los tecnócratas en el Estado, que son justamente especialistas en la materia, que apuestan por la mejor decisión de política pública, siempre con un componente de evaluación social de dicha política. En definitiva, el tema que nos va a presentar Eneas es muy apasionante y vamos a seguirlo muy atento en su exposición. Gracias, Olivia. Muchísimas gracias, querido licenciado Fernando. Ahora les voy a presentar a todos al licenciado Cristian Aramayo, de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Adelante, licenciado Cristian. Muchas gracias, Olivia. Transmito el mensaje por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, la ingeniera Juana Borgil, el licenciado Kenjiro Sakaguchi, decana y vicedecano respectivamente, y bueno, saludar a Eneas Viglione, presidente del Thomas Jefferson Institute, también a los profesores Santos Mercado y Betty Lobos, y Conrado Andrew, además a los señores Brad Devos, Andrés Cusme de la Sociedad Bastiat y el American Institute for Economic Research, pero particularmente quisiera saludar a las autoridades que están aquí presentes, como ya las mencionaba muy bien el licenciado Fernando Vargas del Colegio de Economistas de Santa Cruz, el licenciado Marco Antonio Peña del Colegio de Profesionales de Administración, y evidentemente un saludo muy particular para el licenciado Jorge Acamine, con quien tengo el placer de haber coordinado con anterioridad otros proyectos, bajo la idea fundamental que nos puede inspirar, apoyar y continuar con este tipo de actividades, y es algo para celebrarlo. Douglass North manifestaba claramente de que las instituciones informales supeditan a las formales, y en ese sentido hay algunas instituciones, por ejemplo el mercado, que han prevalecido a lo largo del tiempo a pesar de los enormes esfuerzos por parte de querer limitarlo, ¿no? Pero quisiera hacer mención únicamente a dos de ellas, a dos instituciones. Una que es la confianza, dado que por parte de todas las organizaciones y autoridades del extranjero están dando constantemente votos de confianza en organizaciones nacionales, locales, municipales, universitarias, empresariales, etcétera, para alcanzar objetivos bastante loables, que es, me imagino, lograr una sociedad más libre. Entonces, en ese sentido, creo de que la presentación y fundamentalmente recordar o rememorar hechos históricos como los que nos reúnen específicamente el día de hoy son muy, muy importantes, por algo muy sencillo, dado que no podemos serle fiel a algo a lo que nos olvidamos. O sea, algo que ignoramos, no podemos serle fiel a aquello que ignoramos. Entonces, en ese sentido, celebro mucho la temática, en especial al doctor Eneas Viglione, que nos va a compartir muchos conocimientos, inclusive a manera, probablemente anécdotas personales que él pueda tener. Y lo último, que es un aporte fundamental de Santa Cruz, que es la libre cooperación. La historia económica de Santa Cruz, de Santa Cruz, la región al este de Bolivia, es característico por la institucionalidad del cooperativismo.
y eso ha ayudado mucho a generar formas de trabajo que son muy productivas, así que bueno, sería muy interesante compartir eso y que precisamente el Colegio de Economistas, el Colegio de Profesionales de Administración, ni que se diga de la Federación de Profesionales, donde está el doctor Juan Carlos Limpias, pueden compartir mucha de esa información, así que celebramos mucho el espacio y el espíritu del evento, y como, bueno, si fuera presencial, habría un abrazo de por medio, pero simplemente siéntanse cómodos cuando vengan a Santa Cruz, ya que es ley del cruceño la hospitalidad. Entonces, muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, querido licenciado Cristian. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Eneas Biglione, nuestro disertante estelar. Voy a compartir la pantalla. Eneas Biglione es fundador y chairman de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas en los Estados Unidos. Él obtuvo además un posgrado en Law Economics latinoamericano certificado por Corporate Trainings y la George Mason University. Obtuvo un Associate Degree en Estudios Internacionales cum laude y un Associate Degree en Ciencias cum laude en la Northern Virginia Community College de Ann Arbor, Virginia. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina de Rosario, Argentina. Él es director del Hispanic American Center for Economic Research de Washington, D.C. durante 13 años. Latin American Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation, hoy Atlas Network, durante 6 años, y exalumno del programa de Visitantes Iberoamericanos 2008 de la Fundación FAES de Madrid, España. Él ha dictado conferencias y capacitaciones en los Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Realmente estamos muy contentos por tenerte, querido Eneas, con nosotros para poder escuchar este gran tema que es muy apasionante acerca de las lecciones económicas que nos dejaron los Chicago Boys. Ahora le pedimos a nuestra querida audiencia que a medida que transcurre la conferencia vayan enviando sus preguntas al chat de Zoom para luego planteárselas al disertante al final de la ponencia. Adelante, querido Eneas, estamos listos para escucharte. Muchísimas gracias, María Olivia. Realmente felicitaciones a todos los que hicieron posible este evento esta noche. Tenemos full house, ¿no? 100 personas, que es la capacidad máxima que nos permite Zoom hoy, y por suerte el evento está siendo transmitido también en 3 plataformas distintas, ¿verdad? De la Sociedad Bastiá de Bolivia, del Colegio de Economistas de Santa Cruz, y además de Cadecruz también, ¿no? Así que si conocen gente que no pueda entrar precisamente porque está lleno hoy, pueden avisarles que estamos transmitiendo en vivo en esas 3 plataformas. Realmente estoy muy entusiasmado por comentarles un poco sobre este tema tan importante, un tema quizás también hasta polémico, quizás podría decir. Mis felicitaciones y mi agradecimiento al IER, al American Institute for Economic Research, a la Sociedad Bastiá de Bolivia específicamente, a los que hicieron posible este programa de esta tarde, ¿no? Cadecruz, el Colegio de Economistas, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y básicamente, como siempre digo, a mi gran equipo de trabajo en el Thomas Jefferson Institute for the Americas, la licenciada Betty Lobos Boyat, el contador Conrado Andreu Schwartz y el economista, nuestro profesor Santos Mercado Reyes. Así que bueno, con esa pequeña introducción voy a compartir pantalla para que podamos empezar esta ponencia, por supuesto. Bueno, precisamente el título de esta ponencia es Lecciones de las reformas económicas de los Chicago Boys, y es realmente un tema, creo yo, apasionante. Les cuento volando que el Thomas Jefferson Institute for the Americas es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que tiene una misión clarísima, que es la promoción de los principios de la libertad individual, el gobierno limitado bajo el Estado de Derecho y los mercados libres en los Estados Unidos y América Latina. Aquellos que quieran conocer más tuvieron la mayoría que visitar nuestra página para registrarse en el evento, pero si tienen tiempo de visitarnos, www.jeffersonamericas.org, es bastante fácil, al acordarse simplemente que tiene doble F. Y vamos ya entonces a entrar directamente al tema, para no hacerlo tan largo. Sé que millennials y centennials tienen una capacidad de concentración un poco más
más baja que la que teníamos nosotros cuando éramos más chicos. Voy a hacer una aclaración que hago siempre que doy esta conferencia, porque realmente es un tema muy, muy pedido, ¿no?, por las distintas organizaciones. La primera es que específicamente lo que vamos a hablar esta noche es exclusivamente de reforma económica. Acá no vamos a meternos en temas políticos, porque independientemente de todo, creemos que lo importante es cuáles eran los grandes desafíos que enfrentaba Chile en ese momento y cuáles fueron, digamos, el paquete de reformas que se aplicó y por qué, y cómo les fue. Básicamente, nosotros pensamos que lo más importante en la vida son precisamente los resultados, no solamente, digamos, las buenas intenciones, como nos dicen muchas veces en la vida, ¿no? Nos dicen que las buenas intenciones son fundamentales. Bueno, nosotros pensamos que los resultados son fundamentales, con lo cual vamos a analizar precisamente la efectividad de estas reformas que se hicieron. Todo comienza con el profesor Arnold Harberger. Mi presentación está basada en un libro que se llama Milton Friedman, un economista liberal. Ahí van a encontrar un paper de Arnold Harberger espectacular que explica, digamos, toda esta historia, cómo se hizo. Y por ende lo que yo les voy a dar es, primero que nada, una visión de qué es esto de los Chicago Boys, que tanta gente ha escuchado, algunos con cierto odio o resentimiento hacia ellos, otros con muchísima admiración, como es mi caso y las organizaciones que nos están apoyando. Precisamente este profesor es un profesor de la Universidad de Chicago, que fue alumno de Milton Friedman, ¿verdad? Básicamente en el año 1947 en la Universidad de Chicago, Harberger era alumno, Friedman era profesor, y luego cuando se graduó Harberger, básicamente se convirtieron en colegas durante un cuarto de siglo, ¿no?, durante 25 años, hasta que falleció Friedman, que obviamente era mayor a Harberger. Entre los años 50 y los años 80, son 2 décadas importantes, digamos, para digamos, el avance de esta ciencia social tan joven, que es precisamente la economía. Esta escuela de Chicago formuló, digamos, teorías fundamentales, teorías que le darían forma, digamos, a prácticamente todas las reformas que de alguna manera aplicaran en los distintos países. América Latina no fue el único caso, sino hubo también muchos países europeos, países nórdicos que aplicaron reformas sugeridas por Friedman. Y precisamente una de las teorías más importantes tiene que ver con esa que dice: las fuerzas del mercado funcionan como las leyes de la naturaleza. Esto es importante entender, digamos, que lo que quiere decir precisamente la Escuela de Chicago con esta afirmación tan polémica, quizás, entre las distintas escuelas de pensamiento económico, es que más allá de lo que uno haga, más allá de todo tipo de fuerza que se intente hacer, esas leyes continúan funcionando. Esas leyes que son precisamente la oferta y la demanda, básicamente. Y fíjense que se complementa con esta segunda afirmación de la Escuela de Chicago, que dice que las únicas leyes que ningún gobierno puede derogar son precisamente la ley de la oferta y la demanda. Por más control de precios que pongan, por más planificación central que hayan, la oferta y la demanda siempre siguen funcionando, porque simplemente es el resultado de los distintos individuos actuando como seres económicos, ¿verdad? Como homo economicus. Precisamente Milton Friedman recibió el Premio Nobel de Economía en 1976, realmente tuvo una influencia enorme en los distintos alumnos, digamos, que pasaron por las aulas de la Universidad de Chicago, y realmente se puede decir que fue un espectacular comunicador. Ahora vamos a la materia fundamental. O sea, la pregunta es cómo llegan estas ideas a Chile, precisamente, que quizás es el país, digamos, que más ha visto influida su historia económica por parte de los Chicago Boys, básicamente. Hay un señor, Theodore Schultz, en la Escuela de Chicago, que dirigía un proyecto de asistencia técnica precisamente a países latinoamericanos. Entre esos países se encontraba Chile específicamente. Estos representantes de la Universidad Católica en Santiago de Chile le manifestaron a Schultz que tenían muchísimo interés en aprender estas ideas de la Escuela de Chicago, y básicamente en un acuerdo que se hacen, eligiendo los mejores promedios, digamos, de la Universidad Católica de Chile, se becan finalmente a 30 alumnos chilenos que van a los Estados Unidos a cursar sus maestrías y sus doctorados, digamos, precisamente en la Universidad de Chicago. Muchos de estos antiguos alumnos han pasado a ser exitosos consejeros de gobierno a lo largo de estos años, no solamente en Chile, sino en otros países del mundo, ¿verdad? Sobre todo se vio en las distintas reformas que se aplicaron en los países latinoamericanos en la década del 90. Había muchos ministros de finanzas o ministros de economía, según como se llama en cada país, y muchos presidentes de Banco Central latinoamericanos que venían de estudiar en la Universidad de Chicago. Ahora, precisamente, el punto es que cuando los Chicago Boys van a estudiar, digamos,
vuelven, perdón, de estudiar en Chicago, precisamente, ven que venían las elecciones en Chile, y precisamente Salvador Allende era uno de los candidatos en esas elecciones del año 1970. Precisamente Allende tenía buenas posibilidades de ganar las elecciones y competía con un señor, Radomiro Tomic, que tenía algunas propuestas bastante similares, y al mismo tiempo competían con un tercer candidato que se llamaba Jorge Alessandri, que era bastante más conservador en sus propuestas de programa económico, y básicamente el programa económico de los Chicago Boys había sido bosquejado, precisamente, de Alessandri, había sido bosquejado por los Chicago Boys. Entonces, lo que pasa es que Salvador Allende gana las elecciones en el año 1970, pero los Chicago Boys, lejos de desanimarse, ellos que habían forjado una amistad tan grande en los años que habían vivido en los Estados Unidos, se seguían reuniendo, iban preparando un programa integral, básicamente, iban aportando distintos papers académicos, todo lo que es la materia, digamos, del gasto público, la materia vinculada a la reforma fiscal e impositiva de Chile, la materia vinculada a la reforma de la seguridad social, etc. Precisamente en el año 1972, o sea, 2 años después que Allende ya había asumido la presidencia en Chile, todos estos papers académicos, todos estos artículos de opinión, todos estos distintos intentos de libro que habían escrito los distintos Chicago Boys chilenos, precisamente se compilan en un libro, en un escrito completo que se pasa, o sea, que se conoce normalmente como El Ladrillo, que lo escribió Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala Ponce, entre otros, digamos, fueron los que fueron compilando todas estas propuestas de los Chicago, que los Chicago Boys habían aprendido en las aulas de la Universidad de Chicago. Ahora, la pregunta es, bueno, había ganado Allende, ok, hacía 2 años que estaba en el poder. La pregunta es, básicamente, digamos, cómo le estaba yendo a Allende con sus distintas propuestas. Acá van a ver una foto bastante peculiar de Allende con Fidel Castro, dictador cubano, que básicamente estaba haciendo una influencia muy grande, digamos, en las políticas que Allende estaba implementando en Chile. Lamentablemente, digamos, si uno escucha los discursos de Allende, se puede decir que era una persona que era abiertamente socialista y que estaba dispuesto a aplicar un modelo, digamos, de socialismo, tratando de alguna manera de cubanizar a Chile, precisamente. El panorama en materia económica, desde que Allende había asumido, era peor cada día, y de alguna manera llegó a convertirse en un panorama verdaderamente desolador. ¿A qué me refiero con panorama desolador? Como decíamos antes, nos enfocamos acá en hechos, ¿no? En cuestiones imaginarias. Precisamente bajo la presidencia de Salvador Allende, en Chile había más de 3.000 bienes y servicios que tenían sus precios controlados, ¿no? A algunos les debe sonar esa expresión. Básicamente el control de precios es sinceramente algo que jamás funciona, ¿verdad? No hay absolutamente ningún país del mundo donde el control de precios haya dado precisamente frutos, de verdad, porque normalmente lo que ocurre cuando el gobierno implementa un techo, digamos, a distintos bienes y servicios, digamos, que normalmente los denomina como de necesidad básica o fundamental, lo que ocurre es que al precio que el gobierno intenta forzar la economía, digamos, no se consigue. O sea, lo único que se consigue es desabastecimiento. Y en ese aspecto lo que surgen es distintos mercados negros. Algunos buenos amigos de la libertad me dirían que no son mercados negros, sino que son mercados, porque surgen de manera espontánea, en el cual se venden al precio de mercado, es decir, por encima, digamos, de los precios que intentan controlar los distintos gobiernos. Había 13 tipos distintos de cambio oficial con el dólar, ¿verdad? Los economistas normalmente hablan de spread, ¿no? O sea, cuál es la distancia entre una cotización y otra. Cuando en un país la cuestión monetaria se empieza a descontrolar, empiezan a surgir distintos tipos de cambio. En Argentina, por ejemplo, hoy hay 5 tipos de cambio distintos del peso argentino con el dólar, son completamente diferentes. Fíjense que en el caso de Chile había 13 tipos de cambio, o sea que realmente la cuestión monetaria estaba bien complicada. Fíjense, el spread siempre que se mide es la diferencia, digamos, entre el tipo de cambio más barato y el tipo de cambio más caro. Fíjense que el dólar más barato en Chile en ese momento costaba 25 pesos chilenos y el dólar oficial más caro costaba 1.325 pesos, con lo cual había un spread enorme, ¿verdad? Como les decía antes, lo que pasa cuando hay un intento de control, digamos, de precios, precisamente lo que se crean es mercados negros, con lo cual había mercados negros, entre comillas, porque realmente son mercados en todas partes en Chile,
el único bien que se podía comprar a un precio oficial era realmente el pan, porque la carne, digamos, costaba en el mercado negro 6 veces más que el precio oficial, y el pollo costaba 5 veces más que el precio oficial, ¿verdad? Había expropiaciones e intervenciones en aproximadamente el 95% de las industrias chilenas. No sé si recuerdan a Hugo Chávez en su momento, cuando venía caminando y pasaba por la puerta de alguna empresa privada importante y estaba el famoso expropiesen y demás. Bueno, la situación era bastante similar. Y lamentablemente lo mejor es que, o sea, la mejor parte, en términos irónicos, por así decirlo, era que el 95% de esas industrias chilenas expropiadas, todas se convertían en deficitarias. O sea, no es que un gobierno como el de Allende tenía la capacidad, digamos, de alguna manera, de, digamos, administrarlas mejor que el sector privado o administrarlas con un criterio mucho más razonable. O sea, lamentablemente, todas iban directamente a la quiebra. Y para que se den una idea, y acá está, digamos, la frutilla de la torta desastrosa que estaban logrando con sus propuestas, digamos, socialistas, es que la tasa de inflación osciló, digamos, desde que inició Allende hasta que se fue, entre el 400 y el 1000% anual, lo que era una hiperinflación realmente impresionante. Entonces, lo que decíamos antes es que precisamente la economía era un desastre, ¿verdad? Ustedes entienden que en la amplia mayoría, digamos, de los gobiernos autocráticos latinoamericanos hay un relato de fondo, ¿verdad? Ese relato realmente es una complicación. Uno digamos, de las bases sobre las que estaba sentada, digamos, la política de Salvador Allende era precisamente la dictadura del proletariado, ¿verdad? Ellos decían que había una dictadura del proletariado, que querían la supresión de las clases sociales y querían la abolición de la propiedad privada, ¿verdad? Con dictadura del proletariado, ¿a qué se referían estos futuros comunistas, por así decirlo? Se referían precisamente a que la amplia mayoría de las empresas privadas eran de propiedad, digamos, de gente que ellos realmente no apreciaban. Empresarios que realmente ellos no pensaban que le estuvieran haciendo bien a Chile. Ustedes tienen que entender que muchas veces el socialismo, lamentablemente, está basado en una teoría, digamos, de la envidia, una teoría, digamos, del odio hacia las personas que tienen mayores ingresos, ¿no? que lamentablemente, bueno, es, desde mi punto de vista, una visión equivocada, y sinceramente, el punto acá fundamental es que, digamos, entendemos claramente que en una economía que no tiene un sector privado sano, es decir, un sector privado que produce bienes, digamos, al mejor precio posible, y al mismo tiempo un sector privado que no produce empleos, precisamente la economía empieza a decrecer. Creo yo que hoy en día, con el tema del coronavirus, se puede ver claramente que cuando la gente no puede ir a trabajar, cuando los empresarios no pueden abrir su empresa precisamente de manera normal, precisamente los efectos que se tienen son devastadores para la economía de un país, ¿verdad? El segundo punto es la supresión de las clases sociales. Ellos querían que todo el mundo fuera igual, una igualdad que realmente no es natural, digamos, a la raza humana. En términos naturales creo que somos todos completamente diferentes, ¿no? Hay personas que son más bajas, personas que son más altas, personas que son más productivas, personas que son menos productivas. Unos tienen grandes habilidades haciendo cosas, por ejemplo, cocinando, o por ejemplo, sembrando, ¿verdad? Y otros todo lo contrario. Esa es la realidad. Y la abolición de la propiedad privada, que es un peligro, digamos, importante. No solamente es un derecho humano, sino que además, digamos, es muy difícil llevar adelante una sociedad democrática, una sociedad republicana, que no respete precisamente la propiedad privada, ¿verdad? Con lo cual, las tres propuestas eran realmente tres propuestas que eran bastante preocupantes, políticamente hablando, ¿no? Hay un libro que se llama Populismo Macroeconómico en América Latina, lo escribió Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards. Precisamente dicen que las las reformas estructurales adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular, que era el partido de Allende, precisamente el partido con el cual Allende ganó las elecciones, se pueden resumir precisamente en 5 puntos fundamentales, ¿no? De las reformas que hizo Allende. El primero es la nacionalización de los principales recursos económicos del país. Estos consistían principalmente en recursos minerales. Ustedes saben bien que los minerales, digamos, constituyen una de las principales fuentes de ingresos al Producto Bruto chileno. Estos minerales incluían precisamente el cobre, el salitre, el carbón, el hierro y el acero, ¿verdad? La segunda cuestión fundamental es
que propone Allende es la expansión del área de propiedad social a través de la expropiación de grandes empresas. De grandes empresas que, como que vimos antes, llegaron a constituir el 95% del sector privado chileno, lo que es realmente muchísimo, ¿no? O sea, como que empezaron con las grandes empresas, después con las medianas, y ya habían empezado con las pequeñas hasta que, bueno, se descontinuó la presidencia precisamente de Allende. El tercer punto fundamental es la intensificación de la reforma agraria, una reforma agraria del tipo cubana, digamos, del tipo comunista, que realmente eso lo que hace es precisamente, o sea, lo que logra, porque dijimos que vamos a analizar los resultados, lo que logra es, de alguna manera, destruir, digamos, la productividad del campo, ¿no?, en los distintos países donde se aplica. Cuarto punto, la nacionalización del sistema bancario, ¿verdad? Y el quinto punto, el control estatal de las principales empresas distribuidoras y mayoristas, ¿verdad? Lo que hoy en día se llama la cadena alimenticia, ¿no? O sea, la cadena, digamos, de los alimentos, de cómo los alimentos llegan desde el productor hasta el consumidor final. Ahora, fíjense, en 1970, cuando asumió Allende, el gasto público de Chile era bastante alto ya, ¿no? Pero constituía el 26,4% del PBI. Ese era el gasto público. Y en 1973, tan solo 3 años después, pasa a ser el 44,9%, ¿no? Casi el doble, básicamente. Ahora, muchos economistas que están presentes me dirán, bueno, el gasto público se duplicó. Ahora, la pregunta es cómo le fue al déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos precisamente del gobierno. El déficit fiscal estaba en el 2,1% en 1970, es decir, un nivel bastante bajo y súper razonable, sobre todo comparado con los países socialistas de hoy, y pasa a ser un 24,7%, es decir, se multiplica por 10 en tan solo 3 años, el año 1973. Ahora, todo este déficit, ¿cómo se financió? Básicamente se financió con emisión monetaria, y ahí está el problema, y eso fue lo que precisamente llevó a Chile a niveles récord de inflación, básicamente. Bien, entonces la pregunta, muchas veces los socialistas dicen, bueno, pero nosotros nos vamos a enfocar en favorecer a la gente más pobre, es decir, a la gente que tiene más problemas, digamos, para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, una de las preguntas importantes es cómo le fue con la cuestión de los salarios reales, es decir, qué pasó con los salarios de los chilenos, todos, digamos, ¿no? Ricos, de ingresos medios y de ingresos bajos, ¿no? Los salarios reales, bueno, obviamente siguieron la misma dirección que todos los demás indicadores macro en Chile, precisamente después de un aumento bastante fuerte de los salarios en el año 1972, precisamente con un crecimiento promedio de alrededor del 40% en comparación con 1971. En 1973 la disminución fue muy clara, una variación del menos 47%. Es decir, el primer año creció el 40% y el segundo año decreció casi el 50%, es decir, el 47% en relación al año anterior, ¿verdad? Y finalmente, en el año 71 bajó otro 24%, con lo cual el salario real, que es el salario nominal neto de inflación, básicamente cada vez era más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, y como puede verse, esa intención o esa supuesta, digamos, ese supuesto trabajo con los más pobres, básicamente no terminaba siendo real, no terminaba siendo precisamente efectivo, ¿verdad? Ahora, precisamente, como ustedes saben, en todo país, la clase social, bueno, clase social realmente es un término marxista, ¿no? En realidad, digamos, las personas que tenían un menor ingreso fueron precisamente los más afectados por la caída de los salarios, ¿no? La clase trabajadora, básicamente, y también los trabajadores en relación de dependencia, a quienes obviamente Allende en su discurso mediático todo el tiempo decía que era su gran representante, ¿no? Con lo cual en el socialismo puede concluirse en términos reales que normalmente son precisamente las personas con menores ingresos los mayores perdedores del sistema, ¿no? Ahora, uno se preguntará, bueno, ok, les bajaron los salarios reales, la gente cada vez ganaba menos, pero bueno, a lo mejor con los controles de precios le alcanzaban por lo menos para comprar los bienes básicos, los bienes que satisfacen necesidades básicas como la leche, el azúcar, etc. La realidad es que la escasez era, digamos, el factor común entre estos bienes de primera necesidad: leche, azúcar, pan, té, aceite, y cada vez había menos disponible en los distintos almacenes y tiendas, digamos, de compra. Obviamente, como decíamos antes, el culpable de todo esto era precisamente la inflación y los controles de precio al mismo tiempo,
que lo que hace es, como dijimos antes, generar escasez en primer lugar. Obviamente, y esto les va a sonar súper familiar a muchos de ustedes, ¿qué decía Allende cuando veía que la economía caía, que los ingresos de la gente no eran los esperados, que no estaba funcionando realmente su modelo? Decían que había una guerra económica fantasma, que el protagonista era obviamente los Estados Unidos de América, que estaba intentando sabotear, digamos, al gobierno chileno. La verdad es que a cualquiera que le suene familiar, digamos, este argumento, creo yo que está muy bien informado, la verdad. Ahora, desde el punto de vista económico, como decíamos antes, lo más importante acá es entender que los controles de precios no funcionan, ¿verdad? Con lo cual, o sea, lo pueden buscar. O sea, realmente las políticas de control de precios nunca han tenido funcionamiento en ningún país del mundo, en ninguna época, ¿verdad? Ni antes de Cristo, ni hace 2000 años atrás, ni hoy en día, ¿verdad? Con lo cual, bueno, ese control de precios adoptado por la Unidad Popular, el partido de Allende, realmente no estaba dando los resultados buscados. Entonces, bueno, la pregunta es, precisamente los Chicago Boys, que habían acumulado conocimiento, papers académicos y demás, habían armado este famoso libro El Ladrillo, ¿no? Que realmente es un sobrenombre para digamos, este libro. Hoy en día lo pueden encontrar como El Ladrillo en PDF online, porque digamos, es como si un nombre más conocido, ¿verdad? Y bueno, el comienzo del fin de este gobierno de Allende era impresionante. O sea, si ustedes pueden buscar imágenes de la época, van a ver las colas de varias cuadras tratando de comprar gasolina, las colas de varias cuadras tratando de conseguir algunos alimentos para preparar algún tipo de comida. O sea, lo que ven es realmente un panorama desolador, ¿no? A muchos les va a sonar imágenes que se pueden ver hoy en día de Venezuela, ¿verdad? Con lo cual, en agosto, precisamente el 22 de agosto de 1973, se reúne el Congreso, el Poder Legislativo chileno. Precisamente la Cámara de Diputados se reúne para analizar la situación política y legal del país, ¿verdad? 2/3 de los diputados votaron de acuerdo con una propuesta muy, muy importante. En esa propuesta, digamos, al gobierno se lo acusaba de 20 violaciones concretas de la Constitución y de las leyes de Chile. Y entre las acusaciones más importantes hechas contra el gobierno, vamos a encontrar, en primer lugar, la protección de grupos paramilitares, es decir, que ya la cuestión simplemente de reforma económica al estilo socialista, al estilo cubano, al estilo soviético, porque tienen que recordarse que esa era una época de Guerra Fría, digamos, ya no tenía solamente que ver con reforma económica, también tenía que ver con cuestiones políticas bastante preocupantes, ¿no? Había aparecido grupos paramilitares que tenían la protección del gobierno, había detenciones ilegales en las calles de Chile, se empezó a atacar a aquellos periodistas, a aquellas personas que opinaban en los medios de prensa, precisamente se los empezó a atacar para callarlos, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que la libertad de prensa se puede, digamos, de alguna manera atacar de distintas formas, ¿no? No solamente con amenazas, sino también con la exigencia del despido de distintas personas en precisamente, digamos, en distintos medios específicos que no son oficialistas. El tercer punto fundamental fue el tema de la manipulación del sistema educativo, ¿no? La educación ya se estaba empezando a reemplazar, digamos, por precisamente ideas puramente socialistas, ¿no? Donde ponían al Che Guevara, digamos, como el gran santo laico, digamos, que veían a Cuba como el gran modelo. Realmente era un lavado de cerebro importante a través de prácticamente todos los colegios y las escuelas, digamos, públicas chilenas. Y finalmente se lo acusaba en este documento, digamos, de la Cámara de Diputados de Chile, de la confiscación arbitraria de la propiedad privada, cosa que era completamente inconstitucional en Chile de ese momento. Básicamente, este acuerdo consta de 15 artículos y fue titulado Acuerdo contra la tiranía de Salvador Allende. Y realmente fue un llamamiento desesperado al presidente de la República, ¿no? El Poder Legislativo le estaba diciendo al presidente de la República, póngase las pilas, está haciendo un desastre con la economía y además está violando la Constitución, o sea, realmente esto no puede continuar así. Los que escucharon, digamos, este llamado, esta decisión del Poder Legislativo, esta oposición del Poder Legislativo, digamos, a lo que estaba haciendo el presidente, fueron precisamente las Fuerzas Armadas chilenas. Realmente el mismo presidente de Chile en ese momento, Salvador Allende, decía que la constitución de Chile era una constitución burguesa, o sea, ni siquiera respetaba la constitución de su propio país, a través de la cual había ganado las elecciones,
Y sinceramente, los discursos son bastante preocupantes. Hay muchos de los discursos de Allende disponibles en YouTube, los animo a escucharlos realmente. No se nota que sea una persona que esté precisamente haciendo un trabajo patriótico, todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, y la verdad es que el presidente le había faltado respeto de manera sistemática desde 1970 hasta el 73, digamos, precisamente al Congreso de Chile, porque aprobaba todo por decreto, es decir, ni siquiera respetaba lo establecido por la Constitución en materia de división de poderes, ¿verdad? La Corte Suprema se enfrentó muchas veces también con Salvador Allende y a los integrantes de su gobierno, acusándolos precisamente de no respetar al Poder Jurídico. Entonces, precisamente se sumaron el Poder Legislativo, se sumaron el Poder Judicial con la Corte Suprema de su parte, y básicamente con un país que se encontraba en una ruina económica muy importante y al borde de una guerra civil, precisamente lo removieron a Allende del poder en el año 73, el día 11 de septiembre, con la gente reclamando, digamos, en su amplia mayoría, reformas de otra naturaleza. Y precisamente ahí es donde entra la primera generación de Chicago Boys, que pasan a ocupar puestos de subsecretarios en el gobierno militar y precisamente, muy estratégicamente, en el Banco Central de Chile, ¿verdad? Con lo cual, bueno, ahí empiezan lo que se llaman la primera generación de reformas que se implementaron en Chile. Precisamente esta primera generación incluía 5 puntos fundamentales. Primero, la unificación del tipo de cambio. Dijimos que había 13 tipos de dólar distintos. Dijeron, para mañana tiene que haber uno solo, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuál es el precio del peso chileno en relación al dólar americano. En segundo lugar, se limitó el control de precios a solamente 6 bienes y servicios. ¿Se acuerdan que había más de 3.000 controles de precios? Se los limitó a 6 precisamente. Se implementó en esta primera generación de reformas de los Chicago Boys la apertura del comercio exterior. Es decir, Chile se planteó, digamos, abrirse al mundo, que estaba completamente cerrado, al estilo de la Unión Soviética precisamente en ese momento. Se pusieron en marcha, digamos, nuevas reformas tributarias con el objetivo de eliminar algunos impuestos y en general a los principales impuestos bajarlos, ¿verdad? Y finalmente se disminuyó la inflación a entre un 20 y un 40% mensual, lo que era una inflación importante, pero ya no era la hiperinflación que había antes, donde lo que ocurre es que básicamente nadie sabe qué cuesta cada cosa o cada servicio. Ahora, después de esta primera generación de reformas, se da una visita de Milton Friedman a Chile. O sea, no solamente los Chicago Boys estaban como subsecretarios en los distintos ministerios del nuevo gobierno, sino que además viene Milton Friedman a Santiago a visitar. Él estaba dando algunas conferencias y surgió, digamos, la posibilidad de reunirlo una hora con el general Pinochet. Y fue muy interesante porque hay muchísimos mitos en torno, digamos, a esta reunión. 2 meses después de la reunión, qué interesante que fue, porque decíamos antes que teníamos algunos militares puestos en los ministerios, y precisamente luego de la visita de Friedman a Chile, lo que ocurre es que muchos de los Chicago Boys pasaron a ocupar los ministerios, ¿me entienden? O sea, estaban como subsecretarios y ahí pasaron a ocupar los distintos ministerios. Con lo cual, lo que se pasaba a tener básicamente era un gobierno que tenía, digamos, lo que se conoce como tecnocracia, ¿verdad? O sea, personas que están perfectamente, digamos, dedicadas o que tienen la capacidad, digamos, de ejercer la función en los distintos ministerios, ¿verdad? Y hay una anécdota, ya que habían pedido que comentemos una anécdota, que tiene que ver con el tema de la libertad económica y libertad política. Al parecer, en un momento dado, Pinochet, que había tenido la visión de aceptar las propuestas de reforma de los Chicago Boys, en un momento dado Milton Friedman le dice que no puede haber una reforma completa, integral, digamos, si no aparece de vuelta la libertad política en Chile, básicamente. Con lo cual, eso dicen por ahí que precisamente esa anécdota, de esa sugerencia de Friedman, es lo que plantea, que termina siendo una salida del poder de Pinochet en el año 1990, ¿verdad? Muy interesante, digamos, lo que termina ocurriendo, porque precisamente llaman a elecciones, preguntándole a los chilenos si querían que continuaran el poder. Los chilenos dicen que no. Precisamente Pinochet se baja del poder y llama a elecciones, y es muy interesante porque gana un partido socialista, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como la Concertación. Pero eso lo vamos a retomar más adelante, porque es un tema también un poco polémico, pero yo creo que es interesante tocarlo. Y ahí viene la segunda generación de reformas implementadas. Es decir, primera generación, visita de Friedman, segunda generación de reformas implementadas por los Chicago Boys.
En primer lugar, lo que proponen esta segunda generación de Chicago Boys, ahora como ministros, en primer lugar, la desregulación del mercado laboral, ¿no? Muchas veces pasa que hay un exceso de regulaciones en materia laboral. Bueno, se simplifican las leyes de contratación y demás de empleo en Chile. En segundo lugar, la reforma del seguro social, ¿no? Ustedes vieron que se crearon lo que se llaman las administradoras de fondos de pensión, que son empresas privadas que no trabajan igual que los sistemas de reparto públicos, ¿verdad? Entonces, en Chile se plantea básicamente que aquellas personas que no quieren seguir aportando a los quebrados sistemas, digamos, de reparto públicos, precisamente pueden aportar a las AFP privadas, donde las AFP precisamente lo que hacen es un portfolio de inversiones y van generando, digamos, dividendos para los futuros jubilados, ¿verdad? En tercer lugar, la apertura del comercio exterior. Esto es súper importante, porque Chile dice, bueno, queremos abrirnos al mundo. Ok, ¿cuál es la estrategia? Bueno, vamos a proponer un arancel único del 10% para absolutamente todos los productos que lleguen del mundo. Punto. O sea, no vamos a ponernos a firmar tratados de libre comercio con cada uno de los países, porque eso va a tomar años. Lo que nosotros queremos es abrir la economía de Chile de manera unilateral. Entonces dicen, todos los productos que lleguen de los distintos países del mundo a Chile van a pagar un 10%. Hoy en día Chile cobra un 6% de arancel único y un 2% a aquellos países que han querido tener un tratado de libre comercio con Chile, ¿verdad? Pero lo importante acá es la apertura unilateral, que eso creo yo que es uno de los pocos países de América Latina que las tiene, ¿verdad? Y finalmente, el último punto de la segunda generación de reformas es que se acabaron las intervenciones, se vendieron prácticamente todas las empresas que habían sido expropiadas, ¿verdad? Que todas, como les decía antes, eran deficitarias y la amplia mayoría de ellas habían quebrado, básicamente. En esta segunda generación de los Chicago Boys, y ya con esto vamos dando final a la presentación, aparece una persona fundamental que es Hernán Vigi, ¿no? Ustedes lo habrán visto, es un señor flaquito que tiene todo el pelo parado, digamos, es un personaje muy interesante, una persona brillante realmente. Y aquí, digamos, precisamente cuando aparece Vigi, empieza, digamos, de alguna manera, algunos movimientos socialistas quieren que los Chicago Boys salgan de los ministerios, ¿verdad? Pero Vigi es el que toma, digamos, el liderazgo de este grupo, y él lo que hace es, lejos de quitar a los Chicago Boys de sus puestos, porque realmente las reformas estaban dando unos resultados realmente impresionantes, o sea, sin que haya habido un antecedente históricamente en Chile, precisamente Vigi lo que implementa es una tremenda reforma bancaria, hace un fortalecimiento de la política fiscal, y realmente ahí, precisamente, cuando ingresa Hernán Vigi, es cuando Chile llega a su mejor época, digamos, en materia de reforma económica. Ahora, la pregunta es, y ustedes me dirán, bueno, acabas de decir que cuando sale Pinochet del poder, sube un gobierno de izquierda, o sea que la gente no estaba tan contenta. Bueno, la realidad es la prueba de tiempo. Es decir, ¿qué pasó con Chile precisamente después de haber, de alguna manera, digamos, implementado todas estas reformas que habían sido un gran éxito? Sale Pinochet del poder, sube la izquierda de vuelta al poder. La pregunta es, ¿qué habrán hecho? ¿Dieron de vuelta las reformas? La respuesta es no. Precisamente ese es la demostración más importante. Porque cuando llega la concertación, que es una alianza de partidos socialistas, la gran pregunta es, uy, estos van a dar vuelta a todas las reformas. Entonces los medios se empiezan a preocupar. El 99% de las reformas implementadas por los Chicago Boys están vigentes hoy en día en Chile, ¿verdad? Yo en un momento dado me invitaron a dar una conferencia en Libertad y Desarrollo, que es un think tank chileno. En ese momento Cristian Larroulé era el director general de Libertad y Desarrollo, y me acuerdo que estábamos ante un auditorio enorme, estaba repleto de gente. Y creo que estaba Bachelet en ese momento como presidenta, y yo le digo, Cristian, le digo, me imagino que de la administración Bachelet no hay nadie en tu evento. Me dice, ¿cómo que no? Me dice, todos los del Ministerio de Economía están presentes y nos apoyan en todo lo que proponemos nosotros. Cosa que realmente, normalmente en otros países de América Latina no hubiera ocurrido, ¿verdad? Por eso es una anécdota que me gusta siempre compartir con ustedes, ¿verdad? Patricio Aylwin en su momento también lo consultaron. La prensa le preguntó si iban a dejar de cobrar el IVA a los periódicos, los libros, los comestibles. ¿Y qué dijo Aylwin al respecto? Dijo que sus asesores económicos opinaban que para administrar bien el IVA en Chile se necesitaba una base lo más amplia posible y sobre todo una tasa única, dando a entender que las cosas quedarían como estaban. Y esto es importante porque no solamente los Chicago Boys proponen, digamos, la reducción
de los impuestos, sino que para eliminar la mayor cantidad de problemas que crean los impuestos en la economía normalmente, precisamente con los precios, que es uno de los temas más importantes. Específicamente, lo que los Chicago Boys habían propuesto es crear un impuesto único, que se conoce como flat tax en inglés, porque son los que menos problemas crean, digamos, sobre la economía, es los que crean menos distorsiones, esa es la expresión técnica. Y precisamente, fíjense que Alwyn, que era un presidente de izquierda, estaba completamente de acuerdo con dejar ese impuesto único, esa tasa única, digamos, para todos, ¿verdad? Y finalmente cierro con una cita de Ricardo Lagos, otro presidente, digamos, de la Concertación, otro presidente de izquierda. Esto lo dice, en realidad la cita es de Harberger, pero se refiere precisamente a Ricardo Lagos, y dice: el expresidente Ricardo Lagos dejó la presidencia con una aprobación popular de más del 70%. Les aseguro que cada palabra que dijo este expresidente socialista en materia económica podría haber sido dicha por un profesor de la Universidad de Chicago de mi época. Esa es básicamente la reflexión que hace Arnold Harberger, digamos, sobre si la izquierda intentaba lograr eliminar precisamente las reformas que se habían hecho por propuesta de los Chicago Boys. Así que bueno, esa es la presentación de esta noche. Olivia, te escucho, no sé si hay alguna pregunta, me dicen entonces cómo seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Eneas, por la presentación. Realmente es un tema muy interesante los Chicago Boys. Y bueno, me han llegado, te comento, preguntas internamente acerca del tema. Una pregunta de ellos es: ¿la situación del Chile de Allende es similar a la situación actual de Venezuela? Es muy buena la pregunta. La realidad es que sí, hay muchísimos puntos en común, sobre todo lo que es, digamos, los intentos de control de precio. Por supuesto, digamos, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo. Vemos hoy en día, digamos, la amplia cantidad de personas que abandonan precisamente Venezuela en busca de una oportunidad laboral en otros países. También en lo político hemos visto, por ejemplo, la reacción del poder legislativo venezolano, ¿verdad? La famosa Asamblea Nacional, digamos, la verdadera, no la que creó Maduro después, que es una asamblea paralela, que han, digamos, se han reunido, han firmado acuerdos y demás documentos condenando precisamente la situación actual de Venezuela en materia económica, en materia política. Sinceramente, hay muchísimos paralelismos realmente, sobre todo también en el tema de la hiperinflación, ¿verdad? Eso es, hoy en día, Venezuela es el país que más inflación tiene de toda América Latina, y digamos, es por mucho, ¿no? O sea, no es por poquito realmente. Y lo importante es que, bueno, se está trabajando, digamos, para lograr recuperar la libertad en Venezuela desde muchos lados, ¿verdad? Porque sinceramente es una situación insostenible. Como yo les decía antes, precisamente el objetivo de la presentación de esta noche es entender, ante una situación muy complicada desde el punto de vista económico, como una doctrina de shock, como es la que propusieron los Chicago Boys, es decir, de hacer cambios rápidos y realmente radicales para lograr cambiar una situación desesperante, digamos, en lo económico para muchas personas, y convertirla en una situación, digamos, de prosperidad o de tranquilidad, por lo menos, de que la gente pueda llevar a sus casas, digamos, la comida para sus familias, que tengan un ingreso, digamos, que dependa de su esfuerzo y de su trabajo. Bueno, todo eso es digamos, el objetivo de lo que se está, digamos, tratando de lograr en Venezuela. Creo yo que los principales líderes de la oposición, la verdadera oposición venezolana, deberían hacer muy bien en estudiar, harían muy bien en estudiar, digamos, la historia de Chile, cómo se salió de ese desastre económico de manera bastante rápida, y bueno, y podrían, digamos, de alguna manera adoptar muchas de estas reformas, ¿no? Que tienen que ver con, como decíamos durante la presentación, con establecer, equilibrar el gasto público, con lograr que, digamos, que los impuestos sean razonables, por así decirlo, lo más bajos posibles para que digamos, para no matar los de la gallina, de los huevos de oro, ¿no? Que es lo más importante, que es precisamente nuestro sector privado, ¿no? En nuestros distintos países latinoamericanos. Así es, querido Eneas, ¿no? Otra pregunta que me llegó es: ¿por qué se dieron todos los eventos de violencia recientes en Chile?
¿Cuál crees que han sido los motivos, querido Eneas? Esa es una muy buena pregunta, porque muchos se preguntarán en la audiencia, bueno, si esto funcionó tan bien, tan divino, tan lindo, si Chile le va tan fantástico, ¿por qué hace poco vimos que prendieron fuego todo el país, rompieron todo lo que encontraron la gente? ¿No? Yo creo que la única respuesta que le puedo dar a esto es una respuesta más bien política. Creo yo que hoy en día estamos viviendo en un mundo donde el periodismo lamentablemente no está haciendo bien su trabajo. Eh, Estamos viviendo en un momento en el que hay una desinformación muy importante alrededor del mundo y creo yo que Chile ha sido víctima de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista político internacional, digamos en este momento hablo de lo regional básicamente, nosotros habíamos escuchado que los dirigentes de Venezuela habían prometido que iba a haber una famosa brisita bolivariana, ¿no? Por Chile. ¿Por qué eligieron a Chile? Precisamente porque es el poster country, o sea, el país, digamos, que tiene el modelo, digamos, que de reforma más profunda y más exitoso. Entonces, de alguna manera creo que los medios nos están tratando de mostrar que los chilenos o que la gente o que la sociedad en Chile, digamos, ya está desconforme con lo que está, con lo que está ocurriendo, digamos, en materia económica, y eso yo creo que no es la realidad. Chile, pese a todo, digamos, ha tenido la capacidad de reconstruirse rápido. Sé que el presidente Sebastián Piñera podría haber hecho mejores esfuerzos para mantener el orden, al mismo tiempo podría haber tocado el tema o mantenido, digamos, el tema de una manera un poco más prolija, pero bueno, la verdad es que hay realidades que por más que la gente las repita, no se convierten en una verdad, ¿no? O sea, por más que la gente diga, o mucha gente se sume para decir, ah, el modelo económico chileno está agotado, el modelo económico chileno está desgastado, o sea, que lo repitan como un mantra todos los días, digamos, no van a lograr que deje de ser cierto que Chile es uno de los países, digamos, con mayor nivel de ingreso per cápita de toda nuestra región, ¿verdad? Y eso es gracias a las reformas que se hicieron de parte de los Chicago Boys. Increíble, ¿no? Bueno, otra pregunta nos llega es, para los países de América Latina que hoy enfrentan problemas económicos, ¿qué recomendarían los Chicago Boys? Bueno, un poco lo vimos durante la presentación, ¿verdad? Tiene que ver con que el gobierno no gaste más de lo que recauda, es decir, que los déficits fiscales se minimicen al mínimo posible, ¿no? Nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos y muchas veces no entendemos cómo, o no concebimos, mejor dicho, cómo los gobiernos pueden darse el lujo de gastar más de lo que recaudan. Y bueno, y eso realmente lo pueden hacer únicamente porque somos los contribuyentes los que terminamos manteniendo esos modelos que son realmente obsoletos, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos recomendado, por ejemplo, la venta de empresas públicas que son deficitarias, ¿no? Y alguien me podrá decir por qué había que hacer eso, eso es un atentado contra el patrimonio de la nación. Y no, la realidad es que cualquier empresa que dé pérdida, digamos, quiebra y se cierra. Ahora, las empresas públicas que dan pérdidas multimillonarias en América Latina no se quiebran ni se cierran, precisamente porque las mantienen los contribuyentes haciendo un esfuerzo. Entonces, si usted trabaja desde las 6 de la mañana para darle de comer a sus hijos, para tener un lugar donde dormir, para tener un automóvil o un carrito, depende en qué país lo están diciendo, más o menos que lo transporte y demás, bueno, ¿por qué tiene que estar cargando con el peso paquidérmico, digamos, de empresas públicas que son realmente millonariamente deficitarias, ¿verdad? Entonces, eso que muchas veces la gente pensaba, bueno, sí, la petrolera da 5.000 millones de dólares de pérdida por día, pero bueno, nuestros contribuyentes lo pueden pagar. Bueno, eso que nosotros siempre hemos dicho, desháganse de esos activos que realmente no son exitosos o privatícenlo y que ya pase a ser un problema, digamos, de sus accionistas, que, bueno, mucha gente ha procrastinado al respecto, es decir, ha dejado pasar el tiempo y fueron reformas que no fueron implementadas. Y fíjense que lamentablemente hoy, digamos, con la crisis económica actual, vinculada a las cuarentenas, relacionadas a su vez con la existencia del COVID-19, nos damos cuenta que esas empresas públicas latinoamericanas, digamos, ampliamente deficitarias, obviamente que si nos hubiéramos deshecho de ellas, digamos, mucho tiempo atrás, obviamente estaríamos encarando o enfrentando crisis económicas mucho más chicas, ¿verdad? Claro que sí.
Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son las principales características que diferencian a Milton Friedman de otros economistas que proponen libertad económica? Bueno, como comentábamos un poquito al comienzo, las características son que Milton Friedman, primero, bueno, es un premio Nobel de Economía, eso es importante. Por ejemplo, si uno compara, por ejemplo, con la Escuela Austríaca de Economía, que realmente ha tenido grandísimos aportes, digamos, a la ciencia económica como ciencia social. Sin embargo, bueno, Friedman obtuvo su premio Nobel. Algunos economistas de la Escuela Austríaca también lo recibieron, obviamente eso es importante decirlo. Creo yo que esta presentación lo que nos muestra es que de alguna manera, si hubo una escuela de pensamiento, digamos, del lado de la libertad económica, que tuvo influencia en ministerios, secretarías y bancos centrales en nuestros países latinoamericanos, fueron los Chicago Boys. Eso es muy importante entenderlo. Desde el punto de vista de la personalidad, Friedman era una persona increíble, un excelente propagandista de las ideas de libertad. Él tiene muchísimas participaciones en medios, lo invitaban en esa época a distintos shows televisivos importantes y vistos por mucha gente en los Estados Unidos, y realmente siempre tenía la capacidad de convencer con argumentos muy específicos, muy fuertes, muy sólidos, digamos, preguntas que eran un verdadero desafío, ¿verdad? Friedman tenía una personalidad increíble. Pueden encontrar muchos videos en YouTube. Hay una serie que se llama La libertad de elegir, eso la pueden encontrar completa en YouTube. Y realmente el trabajo que hizo defendiendo las ideas de la libertad fue loable, fue impresionante. La cantidad de libros, los distintos temas que tocaron. Por supuesto que hay críticas también que se pueden hacer, digamos, a la escuela de Chicago, o a los Chicago Boys, pero realmente, como decíamos al comienzo, si nos vamos a enfocar en hechos, si nos vamos a enfocar en cuáles eran verdaderamente los desafíos enormes que había en Chile antes de que tomaran, digamos, el control del país, digamos, los Chicago Boys, realmente lo que nosotros podemos observar es precisamente excelentes resultados en muy poco tiempo. Y realmente yo los animo a los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando, a investigar, a ver a Milton Friedman, a ver a los Chicago Boys, que también, digamos, algunos tienen participación en distintos videos en YouTube y demás, para conocer sus ideas y para entenderlos, ¿no? Está claro que sí, hay algo que hoy se diría que son haters, ¿no? O sea, la gente que no quiere, digamos, a los liberales, por así llamarlos. Si miran el video del día que Milton Friedman fue a buscar su premio Nobel, digamos, la ceremonia de entrega, van a ver que le tiraron cosas, que lo escupieron. Lo pueden ver porque eso está todo grabado. O sea, lamentablemente hay gente que es intolerante. Yo justamente en una conversación telefónica que tuve con Cristian Aramayo, muy amablemente, digamos, en relación a este evento, yo le comentaba que yo estoy totalmente en favor de la libertad académica. O sea, yo creo que los estudiantes, los jóvenes, tienen que acceder a todo el espectro de ideas, ¿verdad? Tienen que estudiar los distintos puntos de vista de las escuelas también marxistas y demás, y de alguna manera cada uno se tiene que ir formando, digamos, un criterio, porque está claro que la libertad de pensamiento es algo muy difícil, digamos, de controlar o planificar. Pueden hasta, no sé, escuchar lo que estás diciendo a través de tu celular, de tu computadora, etcétera, pero tu libertad de pensamiento es fundamental. Yo creo que las personas tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, sobre todo desarrollar el juicio crítico, ¿no? O sea, no porque uno escucha una cantidad de gente que dice, los neoliberales, esta gente toda pagada por las grandes corporaciones de los grandes países del mundo, no es así, esa es la verdad, no es así. Lo importante es entonces estudiar la historia, entender que el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Es decir, cuando uno opina sobre lo que ocurrió en Chile, creo yo que tiene que estudiar cómo estaban las cosas en ese momento, tanto en lo político como en lo económico. Tiene que sacar conclusiones, fortalecer el juicio crítico, o sea, no repetir lo que dice una mayoría, que lamentablemente en algunos casos sí, es una mayoría inculta, una mayoría que no conoce bien la situación, y en otros casos, digamos, hay grupos de poder que de alguna manera intentan arruinar, digamos, el trabajo de un grupo como como los Chicago Boys, que fueron excelentes alumnos, accedieron a una beca, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Se hubiera mudado a Chicago 2 años, 3 años, depende si era una maestría o un doctorado, para volver a su país y aplicar lo mejor de lo que aprendió. O sea, acá no hay, digamos, una gran teoría de la conspiración ni nada exótico.
Estos son personas inteligentes, académicos, que legítimamente accedieron, digamos, a una posibilidad de educarse, la tomaron, volvieron a su país, lo aplicaron y funcionó. Espectacular, realmente. Y eso es lo mismo que podemos hacer muchos de nosotros en los distintos países, ¿no? Siempre en pos de la libertad económica, claro. Así es, querido Eneas, realmente concuerdo mucho contigo el tema de formar nuestro criterio, estudiando, analizando a estos grandes personalidades, ¿no? Y para poder tomar también decisiones a la hora también hasta de elegir presidentes, autoridades, ¿no? Y eso depende mucho para el bienestar de nuestro país, ¿no? Y para eso también, para tener un buen criterio y elegir bien a nuestras autoridades, es por eso que debemos estudiar todas a estos premios Nobel, ¿no? A los Chicago Boys, qué acciones han realizado en épocas de crisis en Chile. Es muy interesante realmente. Así que a todos los alumnos que nos están viendo de las universidades, como dice Eneas, es importante que puedan buscar más sobre Milton Friedman, los Chicago Boys, ¿no? Muy bien, tengo una última pregunta, querido Eneas. ¿Están vigentes hoy en día las ideas de los Chicago Boys? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchas veces se analiza y se dice, bueno, ahora cuántos países tenemos que apuntan hacia la izquierda, cuántos países que apuntan hacia la derecha. Para los que no les gusta la expresión izquierda y derecha, podemos decir cuántos apuntan, digamos, hacia la libertad económica y cuántos apuntan hacia una idea de planificación central, ¿no? A través del gobierno. Y yo creo que de alguna manera hay muchos países que están sufriendo precisamente por ideas que tienen que ver con planificar toda la economía, a un estilo muy, muy soviético, digamos, ¿no? Que lamentablemente la Unión Soviética, digamos, fue un fracaso estrepitoso, ¿verdad? Y hay mucha gente que hoy, en pleno siglo XXI, lamentablemente todavía no aprendió que eso no funciona, o que lamentablemente trabaja para grupos, digamos, lo que se conoce como la corporación política, ¿no? Que realmente lo único que tratan de hacer es maximizar el tamaño del gobierno precisamente para robar más. Y eso es lamentable, ¿no? Porque yo creo que lo que nos está faltando en América Latina quizás es gente virtuosa, patriotas, verdaderamente personas que quieran, que amen a nuestros países, que realmente dediquen su vida, ¿no? Muchos de los padres fundadores de nuestros países latinoamericanos, digamos, lo fueron personas que arriesgaron su vida en batallas, fueron personas que, por ejemplo, en Argentina, digamos, los firmantes de la Declaración de la Independencia de España sabían que prácticamente los iban a matar a todos. Sin embargo, ellos sabían que la libertad de lo que entonces era la madre patria en España era lo que tenía que venir en Argentina, la independencia. Más allá de eso, firmaron igual, a muchos los mataron, y sin embargo hoy tenemos un país libre, un país independiente, que, bueno, los políticos de turno lo disimulan muy bien, ¿verdad? Pero el punto fundamental es que nos están faltando personas virtuosas al frente, digamos, del poder en nuestros países latinoamericanos. Entonces, creo yo que lo más importante como tarea para los académicos presentes, para las instituciones que nos apoyan con su presencia en este evento tan interesante, tan importante, es precisamente eso, es informar, es fortalecer la creación de juicio crítico, digamos, en cada uno de sus alumnos, y que, digamos, las nuevas generaciones de alguna manera entiendan, digamos, que sin libertad no hay prácticamente nada. O sea, esa es la realidad. Es simplemente ir y estudiar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la Alemania Oriental, digamos, ¿no? Cuando antes que cayera el muro de Berlín, el muro de la vergüenza. ¿Qué pasaba, digamos, en la Unión Soviética? ¿Qué pasa hoy en Corea del Norte? ¿Qué pasa hoy en regímenes políticos preocupantes y peligrosos para el mundo, como por ejemplo el de Irán, ¿verdad? Estudien eso y van a ver que siempre en la historia, cada vez que un grupo de hombres quisieron arrogar, digamos, la capacidad de planificar toda la economía, por ejemplo, y adquirir lo que se llama la suma del poder público, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial, en las manos de muy pocas personas, siempre las cosas terminaron muy mal, con muchos muertos, con muchas personas que pasaron hambre durante muchos años. Entonces, creo yo que ese es el objetivo de nuestras organizaciones. Porque acá yo creo que la lucha no es política, para nada. Acá la cuestión es simplemente estudiar la realidad. ¿Qué es lo que la gente necesita? La gente necesita un empleo, no un empleo público, un empleo de verdad, un empleo privado, que le haya ganado por sus calificaciones, es decir, por lo que estudió, por la experiencia que tiene, etc. Yo creo que eso es lo que realmente va a hacer poderosos a nuestros países. Y como les dije durante la presentación, cuando uno mira
qué pasó con nuestros países latinoamericanos en el año o los 12, 18 meses que, digamos, que llevan cerradas nuestras economías por las cuestiones del coronavirus, lo único que uno ve es que cuando todos aquellos que son productivos, todos aquellos que se levantan a las 6, 7, 8 de la mañana para ir a trabajar, todos esos que realmente están preocupados por el futuro de su familia, cuando todos esos no pueden ir a trabajar por una cuestión extraordinaria, la economía se cae. ¿Por qué? Porque el gobierno no produce absolutamente nada. Lo único que el gobierno produce es gasto, ¿verdad? Entonces, sin un sector privado exitoso, de lo que Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, en Bolivia, es verdaderamente un ejemplo, sin ese sector privado exitoso, digamos, las economías de nuestros países no van hacia ninguna parte. Y ese es el mensaje final entonces para esta noche, y felicitaciones por la convocatoria y realmente el trabajo que están haciendo en la Sociedad Bastiat de Bolivia. Muchísimas gracias, querido Eneas. Y ahora, bueno, los alumnos que quisieran participar del concurso de ensayo que estamos realizando sobre el tema que está expuesto hoy día, pueden mandarlo al correo electrónico bolivia@societybastiat.com hasta el 29 de marzo. Y el 31 de marzo lanzaremos ya a los ganadores en nuestras redes sociales. Y bueno, eso es por hoy. Concluimos esta conferencia y estamos muy agradecidos con todos los presentes por participar y por poder nutrirse con todos estos conocimientos que nos ha compartido Eneas Biglione. Y bueno, que pasen una feliz noche y muchísimas gracias.